Estimados presentes, muy buenas noches. Es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes el webinar organizado por la carrera de Administración del Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui. Primero, queremos dar las gracias por la oportunidad a nuestro rector, el doctor Ernesto Huerta, a la doctora Carmita Suárez, vicerrectora administrativa, al ingeniero Luis Andrés Chávez, vicerrector académico, y a la ingeniera Elizabeth Ordóñez, directora de tecnologías. De igual manera, un saludo a las demás autoridades, a nuestro coordinador de la carrera, el máster Alain Quintana, a todos los docentes, queridos estudiantes y ex estudiantes graduados de la carrera, y a todas las personas que se encuentran conectadas a este webinar. En esta noche nos acompaña como expositor del tema Plan de Marketing para Emprendimientos, Francisco Pérez, que cuenta con una formación académica de tercer nivel como ingeniero en marketing, título obtenido en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Cuenta también con su título de cuarto nivel de máster en gestión empresarial en la Universidad Nacional de Chimborazo y por defender su tesis doctoral en Ciencias Económicas en la Universidad de La Habana. Le acredito una amplia experiencia y trayectoria en la docencia, en instituciones de educación superior en la ciudad de Riobamba y experiencia profesional en varias instituciones, tanto públicas como privadas, que han afianzado su profesión dentro del marketing. En el transcurso del webinar pueden realizar las preguntas que consideren del tema y culminada la exposición serán contestadas por el expositor. Entonces, sin más demora, vamos a dar paso a nuestro expositor para que comparta su conocimiento. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Primero quiero agradecer la oportunidad a la carrera de administración, a las autoridades del instituto y a las autoridades de la carrera que me han dado la oportunidad de venir a exponer un poco de lo que en la poca trayectoria que se tiene, tanto como docente y como empleado público y privado, se ha adquirido en función de lo que es el desarrollo de un plan de negocios o de un plan de marketing, perdón, para un emprendimiento que ahora es muy importante, ¿no? Hoy en día nos estamos dando cuenta que la realidad de nuestra economía en el Ecuador específicamente está dando un vuelco totalmente distinto a lo que en realidad teníamos o la realidad que teníamos hace un año. La pandemia, además de la crisis económica en la que estábamos sumidos, ha hecho que muchas personas cambien su forma de ver, ya de no estar esperando que les den un trabajo, sino empezar a hacer un trabajo ya propio. Y hacia allá es donde vamos a orientarnos, y hacia allá es donde tendremos que orientarnos, ¿no? Entendiendo, mejor dicho, de lo que es un emprendimiento, empezando de lo que es un emprendimiento. Entonces, para poder empezar la charla, me voy a permitir compartir la presentación que tengo para el día de hoy. No sé si me pueden confirmar si se ve en las láminas, por favor. Sí, ya estamos viendo, Francisco. Ya, listo. Entonces, como les decía, ¿no? El empezar hoy en día un emprendimiento es algo muy importante porque, y mucho más darle las estrategias necesarias de ese emprendimiento para que funcione de manera adecuada en el mercado y mucho más en nuestro mercado ecuatoriano. Empecemos diciendo que es un emprendimiento. ¿Qué entendemos por emprender? Pues no es más que, como dicen algunos autores, es calcular y asumir riesgos, es negociar, es procesar una información sobre el mercado, proveedores y clientes para buscar una oportunidad. Esas son las oportunidades que tenemos que ir encontrando y aprovechándolas, ¿no? ¿Qué es emprender? Pues también es tomar decisiones. Debemos estar orientados hacia que emprender es tomar decisiones sobre un determinado negocio, sobre una oportunidad de mercado que nosotros podemos ir ubicando. Es dirigir equipos de trabajo, porque el emprendimiento no necesariamente quiere decir que que funcione solo. Siempre deberemos considerar que el trabajo en equipo es parte fundamental también del desarrollo empresarial. Emprender es invertir en tu idea, esa pequeña idea que va dando la vuelta en nuestra cabeza sobre un determinado negocio, sobre una determinada oportunidad, pues
esta es la oportunidad de darle forma, de darle una salida para que funcione, ¿no? Ya en el mercado. Pero, ¿qué es una persona emprendedora? Pues podríamos definirla de varias maneras. Es aquella que enfrenta con resolución acciones difíciles, ¿no? Porque emprender, nadie ha dicho que emprender sea fácil, al contrario, en esta realidad es un poco complicado, bastante diría yo, pero eso no significa que sea imposible de desarrollar. Ya vamos a ver algunas condiciones que necesitamos para poder desarrollar un emprendimiento de manera adecuada. ¿Qué es una persona emprendedora? Pues un individuo dispuesto a asumir un riesgo económico. Claro, el emprendimiento, todo emprendimiento empieza con un riesgo y mucho más con un riesgo económico. Debemos considerar que el factor económico es primordial dentro de un emprendimiento. Es una persona emprendedora es aquella que identifica una oportunidad de negocio. Claro, como les decía hace unos minutos, hay que encontrar esa oportunidad de negocio y organizar los recursos para ponerla en marcha. Tenemos que tener las herramientas adecuadas y hacer que todas estas se coordinen de manera adecuada para que pueda funcionar nuestro emprendimiento. Alguien que empieza un proyecto por su propia iniciativa, eso es un emprendedor, eso es un emprendedor y lo reconocemos así, y quien tiene el valor de comprometerse con sus deseos más profundos. Por eso les decía hace unos minutos, pues fíjense, ¿qué es un emprendedor? Todos al final somos emprendedores, pero necesitamos ponerlo en marcha. Tenemos que tomar la decisión de sacar adelante ese emprendimiento. ¿El emprendedor nace o se hace? Pues es una pregunta que es bastante interesante. Pues nace, pues que todos tenemos esa parte de que somos emprendedores, pero también se hace, ¿no? ¿Por qué se hace? ¿Por qué nos vamos haciendo emprendedores? Pues producto de nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida, es donde vamos adquiriendo la información necesaria, la experiencia suficiente para saber en qué quiero emprender, hacia dónde me quiero encaminar yo en mi futuro, hablando ya de mi empresa mismo. Nace, pero también se hace, dice el emprendedor, y se puede aprender a emprender. Pues sí, todo, como les digo, es producto de la experiencia. Tenemos que ir recorriendo nuestra vida e ir absorbiendo la información que se nos vaya presentando para poder desarrollarnos de mejor manera. Eso es la experiencia y de eso es de lo que nuestras empresas se van a nutrir, se van a enriquecer. Pues, ¿qué competencias y capacidades debería tener un emprendedor? Pues todas las que nosotros tenemos, ¿no? Disponer de gran energía. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo nosotros le ponemos ganas a las cosas? ¿Cuándo nosotros hacemos las cosas con muchas ganas? Pues cuando nos gusta. Entonces, la primera condición que deberíamos tener para emprender es hacer un trabajo que nos guste. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto de trabajo? Independientemente de todos los conceptos, de todas las definiciones que se puedan dar de trabajo, a mí me parece personalmente que la mejor definición que se puede establecer de un trabajo es que te paguen por hacer lo que te gusta. Ese es el trabajo perfecto. Entonces, si te van a pagar, si quieres que te paguen por hacer lo que te gusta, tienes que emprender, ¿no? Y hacer lo que te gusta es disponer de gran energía, ¿no? A uno siempre le pone pasión, le pone ganas en las cosas que a uno le gusta. Pues imagínate si te pagaran por hacer eso. Ese es el trabajo perfecto, ¿no? Hacia allá es donde debe orientarse el emprendedor. Pensar como emprendedor, no solamente el emprendedor no tiene que ser estático, no siempre tiene que irle buscando la manera de irle potenciando, mejorando, creciendo a su idea, porque todo parte solamente de una idea, todo nace en una pequeña idea. Crecer con el propio proyecto, ¿por qué? De los errores y de las virtudes de esos mismos proyectos, de esas ideas, es donde nosotros vamos creciendo como emprendedores, vamos aprendiendo, esa es la experiencia que vamos recogiendo con el tiempo. Dedicarle el 100% del tiempo a los recursos y esfuerzos, claro, es el emprendimiento, nuestro emprendimiento, ¿qué es? Pues es un hijo, ¿no? Al que tenemos que dedicarle mucho tiempo, tenemos que tenerle paciencia, verlo crecer, verlo fortalecerse. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, dedicarle el 100%, disfrutar de los desafíos. Nada en el mundo de los emprendimientos es fácil. Nadie ha dicho que sea fácil, pero
las cosas que nos cuestan son las que mejor se disfrutan en un determinado momento, ¿no? Y de la misma manera es en los emprendimientos. Tenemos que aprender a vencer esos desafíos y a crecer una vez que aprendamos de eso, ¿no? Y a aprender de los errores también. Los desafíos superados nos van a enseñar, pero aprenderemos mucho más de los errores que cometamos al enfrentarnos a un determinado desafío. Ver el fracaso como el camino hacia el éxito, esa es la experiencia que vamos acumulando. Como les decía hace un minuto, nosotros, ¿de qué vamos a aprender? Pues aprenderemos un poco más de nuestros propios errores, más que de nuestros aciertos. Eso es lo que nos van a enseñar. Tener estabilidad en las relaciones personales, eso también es parte del carácter del emprendedor y eso tenemos que aprender todos nosotros. Ser un hábil comunicador, no hay mejor emprendedor que aquel que comunica con pasión, con ganas, que el que expresa su amor por su emprendimiento, por su idea, ¿no? Y hay que ser, y esas personas son las que mejor comunican esa forma. Tener conocimientos técnicos necesarios es parte del emprendedor. La preparación. Los emprendedores no se han hecho solos. Sus empresas o las grandes empresas que en un determinado momento crecieron o nacieron como un emprendimiento, no nacieron solas. Tuvieron el apoyo, el conocimiento de ese emprendedor que tenía en ese momento para poder fortalecerlas y para poder crecer. Algunos consejos para ser un buen emprendedor: conocerte bien. Tenemos que empezar a conocernos nosotros mismos. Primero, ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero conseguir en esta vida? Pues irnos haciendo esas preguntas, ir definiendo esas preguntas, nos va a dar una mejor orientación de qué es lo que queremos qué es lo que queremos hacer con nuestra propia vida, ¿no es cierto? Una visión positiva. Siempre tenemos que aprender a pensar en positivo. Sí es cierto, la vida no es fácil y no significa que por esos pequeños errores muchas veces debamos tirarnos a morir, ¿no? Debemos aprender a ver siempre lo mejor de las cosas. No es fácil, nadie ha dicho que sea fácil, pero es una buena oportunidad de aprender a cambiar nuestra perspectiva sobre los diferentes puntos de nuestra vida y de la vida empresarial que podemos ir teniendo. Sinceridad y honestidad. Hay que ser sincero con uno mismo. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué tengo competencias? ¿Para qué tengo habilidades? Pero también en cuáles son mis fallas, ¿no? Cuáles son mis puntos débiles que en un momento deberé fortalecer. Eso es lo que debemos considerar. Ser flexible, porque los emprendimientos, las organizaciones tienen que aprender a moverse con la situación del mercado. Una empresa rígida no durará mucho tiempo. Hay que aprender a adaptarse a los cambios del mercado y eso significa ser flexible. Analizar el momento y el tiempo personal. Las cosas se van tomando de a poco. El momento es ahora. O sea, ya veremos qué pasa mañana. Lo que pasó ayer ya pasó. El momento es ahora. Y ahora es el momento de tomar decisiones, de evaluar lo que está pasando en este momento. El preocuparnos por el que vendrá después muchas veces nos dará un poco más de preocupación en realidad por cosas que ni siquiera sabemos que podrían pasar. Descubrir oportunidades es ir buscando siempre, como les decía en el inicio, es ir buscando siempre la forma de crecer con nuestro emprendimiento, irle moviendo, que sea flexible, que sea rápido de aprender en el mercado para que se vaya dando cuenta dónde están las oportunidades y que las vaya aprovechando, ¿no? Innovación, innovar es la palabra que a todo el mundo le gusta, pero que no necesariamente es muy fácil, ¿no? Es fácil decirla, pero es muy complicado, o mejor dicho, no es tan fácil aplicarla. ¿Por qué? Porque el innovar para innovar necesitamos un poco de todos los conocimientos que ya vamos adaptando, vamos acaparando en nuestra vida, pero también la experiencia que vamos teniendo, ¿no? Y la reflexión sobre la implicación. Si desarrollo esta idea, ¿qué implica? O sea, ¿qué oportunidades, qué debilidades, qué defectos puedo tener? ¿Qué voy a aprovechar? ¿Cómo voy a crecer? Entonces, hay que ir siempre adaptándose a eso, ¿no? Y un poco, quiero que se fijen en la figura que tenemos aquí a la derecha, es una fruta, o mejor dicho, partes de una fruta que están formando un todo, ¿no? Es un poco el concepto que debe ser del emprendedor hoy en día. Tiene que aprender un poco de todo. Los especialistas o los que se centran en un solo punto, no necesariamente quiere decir que estén tan mal.
pero hay que aprender a tener una visión un poco más holística, más amplia de todas las situaciones que se presentan en el mercado. Y aprender a autoevaluarnos, ¿no? Tener nuestra motivación correcta. Por eso les decía, ¿qué nos gusta hacer? ¿Qué parte del trabajo que tenemos es lo que nos da pasión para poder movernos, ¿no? El carácter para tomar decisiones. Las empresas que no toman decisiones, tal vez no están arriesgando, pero no se van a mover de donde están. Entonces, las decisiones tienen que servirnos para seguir hacia adelante. Probablemente con algunos errores podría ser, pero el que no arriesga no gana. Eso es una condición que tenemos que definirla desde el inicio. El don del liderazgo, los emprendedores son líderes. ¿Por qué? Porque están luchando por lo que ellos quieren, por las ideas que ellos tienen, están queriendo sacar adelante eso, ¿no? Entonces, eso es una característica de un emprendedor. Las relaciones humanas, el ser humano como tal es un ser social, no podemos vivir aislados, no tenemos que aprender a convivir, y eso también es parte de nuestra evaluación como personas y como empresas también. Acuérdense que en el mundo hoy en día las empresas tampoco es que sobreviven solas, hay que aprender a ser socios estratégicos, hay que saber, hay que entender con quién tengo que trabajar, con quién funcionaría mejor el trabajo para poder tener mejores relaciones comerciales, y eso que nos sirva para crecer a todos. Un nivel de vida más bajo, nosotros estamos adaptados a un nivel de vida más bajo. ¿Queremos ese nivel de vida? No, siempre queremos un poco más. Es la naturaleza del ser humano, pero tenemos que aprender a pelear por eso, ¿no? Tenemos que aprender a pelear por eso. Administrador, aquí la pregunta se cae sola. ¿Qué es administrar? ¿Cómo entendemos el concepto de administración? Es controlar el uso de los recursos. Un poco ya puliéndole, si es que queremos la idea, ¿no? Es controlar un poco el uso de los recursos y saberlos administrar, valga la redundancia, de manera adecuada. Sin prisas, pero sin pausas. Todo tiene que irse haciendo a su tiempo. Si vamos a emprender, pues vamos dándole forma a esa idea, ¿no? Vamos moviéndole, vamos viéndole los pros y los contras que podemos ir encontrando de esa idea, pero la idea estática y querer que funcione solo porque está en nuestra mente no va a ser así. Entonces, tenemos que irla moviendo, tiene que ser dinámica, ¿no? Entonces, aquí el mensaje es no desanimarnos, porque si crees en tu proyecto y en lo que quieres ofrecer al mercado, hay que ir por ello, ¿no? Esa sería la idea principal de por dónde empezar con el emprendimiento. Pero también muchas veces, además de los aciertos, tenemos errores de partida. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Emprender por necesidad. Ningún emprendimiento por necesidad va a funcionar. No por necesidad, o mejor dicho, la mayoría no siempre han funcionado. ¿Por qué? Por eso les decía desde el inicio, la mejor forma de emprender es ponernos a hacer algo que nos gusta, poner a funcionar una idea sobre lo que nosotros nos llama la atención. Esa es la mejor idea de emprender. Emprender por necesidad se vuelve un poco complicado con el tiempo. Incapacidad de gestión, no siempre todos tenemos las habilidades para hacer de todo. Por eso digo, hay que conocer de todo, pero eso no implica que podamos hacer de todo. Se necesita gente que nos apoye. Los equipos de trabajo es donde estamos, ahí es donde entran, ¿no? Los equipos de trabajo. Los errores de la partida también dicen desconocer el mercado. Si vamos a entrar con un producto que ya existe en el mercado, eso es desconocer al mismo mercado, y el emprendimiento estará condenado al fracaso. Tenemos que entender que un emprendimiento, ¿cuándo va a funcionar en un determinado mercado? Valor añadido. Esa sería la consideración especial. Si vamos a vender lo mismo que ya se está vendiendo, pues no vamos a tener ninguna ventaja competitiva o comparativa sobre nuestros similares. ¿Para qué vamos a salir entonces? Estamos desconociendo el mercado y eso nos va a condenar a la larga, ¿no? Dinero a largo plazo. Los emprendimientos no necesariamente funcionan a largo plazo. Hay estudios que dicen que, hace no mucho salió un estudio que aquí en el Ecuador que se establece que a nivel de Latinoamérica, las mujeres en Ecuador son emprendedoras en un 33%. Entonces, fíjense, son emprendedoras del 33% las mujeres, pero esos emprendimientos tienen que aprender a durar. Hay otro estudio de la Universidad de Oxford que hizo en el año 2017, si es que no estoy mal, si la memoria no me falla,
en la que decía que el Ecuador es la cuarta economía a nivel de Latinoamérica en la que tiene funcionando emprendimientos. Sí, el problema es que muchos de esos emprendimientos no necesariamente pasan el primer año de vida. ¿Cuándo se considera un emprendimiento? Cuando ha pasado el primero o hasta el segundo año de vida y se ha desarrollado y ya conoce su mercado. Ahí es cuando se le puede empezar a conocer como emprendimiento. Entonces, a largo plazo. Hay que ponerlo a funcionar a largo plazo, pero con las perspectivas de crecer, ¿no? Obviamente todos apuntamos hacia eso. Los desfases en la tesorería, pues es no saber manejar nuestros propios capitales, nuestro propio dinero. Hay que aprender a gastar, porque creemos que simplemente invertir por invertir o creer que estamos gastando dinero en el emprendimiento es darle fuerza, no necesariamente significa eso. Tenemos que aprender a invertir, tenemos que aprender a gastar. Muchas veces esas fallas en los gastos en la inversión es lo que ha llevado a los emprendimientos a que desaparezcan. Precios estimados sin análisis previo. Hay que entender que los precios los establece el mercado y la competencia, y tenemos que entender claro quiénes son nuestra competencia y quién es nuestro mercado para poder establecer los precios con los que nosotros vamos a entrar, ¿no? Los precios de introducción, e ignorar al cliente, que sería el error máximo. ¿Por qué? Porque el cliente es nuestra razón de ser. Si nosotros sacamos un emprendimiento, o si vamos a poner a funcionar un emprendimiento, es porque hay un grupo de gente, un nicho de mercado con necesidades insatisfechas. Entonces entendemos que nosotros vamos a salir a cubrir esas necesidades. Si no entendemos esos nichos, pues no vamos a entender, no le entendimos al cliente. Pero ¿hacia dónde vamos? El emprendimiento es un sueño. Es un sueño. Y fíjense aquí, todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Y eso lo dijo ¿quién? Walt Disney. Lo dijo hace algunos años cuando empezaba la construcción de su parque temático, que él la empezó, pero que lastimosamente no pudo llegar a haber cumplido. Pero imagínense hoy en día lo que es Walt Disney Company a nivel mundial, ¿no? Es una marca gigantesca que abarca, es un paraguas que cubre otras marcas más. Y nació de un sueño, de una pequeña idea, de un hombre que luchó por su idea, por cumplir sus ideales, por llevar su idea a que otros más lo conozcan. Entonces, hay que arriesgarse, pero muchas veces, ¿qué nos paraliza al querer cumplir una idea? El miedo, la ansiedad. Pues sí, es verdad, el no saber qué hacer, pero muchas veces, mejor dicho, ¿qué significa esto de que nos pare el miedo y la ansiedad? Es falta de planificación. La planificación está en todo lado, empírica o técnica, todos hemos planificado en un momento, y si no, pregúntense ustedes, ¿planificaron el día de hoy? ¿Planificaron ya las actividades para el día de mañana? ¿Planificaron ya para las actividades para la próxima semana? Una organización que no empiece haciendo una planificación adecuada está destinada al fracaso, y ese es el miedo y la ansiedad. ¿Por qué? Porque es de enfrentarse al no saber qué va a pasar mañana. La planificación es la mejor herramienta que podemos tener dentro de nuestro campo de estudio. La planificación nos da los elementos necesarios para que un emprendimiento pueda desarrollarse de manera adecuada. La mayoría de las veces nos escapamos del futuro corriendo, dice, y simplemente no hacemos nada. Y luego nos convertimos en expertos en justificar la inmovilidad o en justificar lo que nos pasó porque no lo hicimos. Eso, hacia allá es donde va la planificación. Para eso nos sirve planificar. Todos tenemos que planificar, mucho o poco, todos tenemos que planificar en un determinado momento. ¿Cómo luchar contra el miedo? Pues convirtiéndonos en personas más valientes. Ah, qué fácil que es eso, ¿no? Que se dice súper fácil, vamos a luchar contra nuestro propio miedo. Nadie ha dicho que sea fácil. Romper nuestros propios miedos es luchar contra nuestro peor enemigo. ¿Quién es nuestro peor enemigo? Pues nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es quien conoce todos nuestros defectos y muchas veces nos pega por ahí. Entonces, ¿cómo luchar contra esos miedos? Pues es cuestión de voluntad, ¿no? Es cuestión de ponerle ganas nomás. Vamos a hablar de 5 ideas simples, que es justo para este puntito, que es la valentía, ¿no? Para ser un poquito más valientes. Primero, conocernos. ¿Quién soy y qué es lo que quiero? Cuanto más sabes quién eres y qué quieres, menos te afectan las cosas.
Tenemos que entendernos nosotros primero, querernos nosotros primero, aprendernos nosotros primero, de nosotros mismos, saber qué es lo que queremos, o sea, dónde estamos apuntando, qué queremos del futuro, qué queremos de la vida, qué queremos ser en un determinado momento, y ahí es donde podremos aprender de nosotros mismos, ¿no? Aprender en qué dirección tenemos que ir. Por eso aquí me gustó esta frase que la puse aquí, me dice, un tonto no es quien persigue objetivos inalcanzables, sino quien critica a los ajenos en lugar de perseguir los propios. Muchas veces hemos encontrado gente así, ¿no? Que se dedica a criticar lo que otros hacen y esas personas están estáticas y ni se mueven. Y se permite criticar el movimiento de otras personas. Vamos, la motivación, el motor de lo que nosotros queremos hacer. Motivación no es tener ánimo, sino tener motivos para hacerlo. Esa es la motivación. ¿Por qué se levantan ustedes las mañanas? No porque estén con ánimo, sino porque tienen motivos para hacerlo, porque se despertaron, porque tienen una nueva oportunidad, porque el día se presenta como una nueva oportunidad para crecer, para aprender, ¿no? Fíjense, entonces, esa es la motivación. Tenemos que buscar nosotros mismos, nosotros tenemos que ser nuestros propios motivadores, porque muchas veces el mundo no nos va a motivar. Nos dará cápsulas de motivación muy distanciadas, muy pequeñitas, pero somos nosotros quienes tenemos que ponerle ganas a la vida, a nuestra propia vida, para poder seguir luchando, ¿no? El pájaro no canta porque es feliz porque canta. Entonces, tenemos que nosotros ser felices con lo que hacemos. Por eso les digo, el emprender es buscar la fuerza, la pasión, lo que nosotros queremos hacer, que nos paguen por hacer lo que a nosotros nos gusta. No esperes la motivación para actuar. Ponte a hacer lo que harías si tuvieras motivación. Entonces, si estuviéramos motivados, ¿qué estaríamos haciendo? Allá. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Eso es lo que tenemos que empezar a movernos. Las emociones, ¿no? La ansiedad se alimenta de tu ira, de tu miedo, y nos deja estáticos. Las empresas y las personas que se quedan estáticas, puede ser que sigan viviendo, pero viven de una manera un poco aburrida, aislada, mediocre en algunos casos. ¿Por qué? Porque su círculo de confianza sigue estando en el mismo lugar. El primer paso afuera de ese círculo significa que vamos a crecer, que vamos a arriesgarnos. Sí, es tomar riesgos, pero si no tomamos un riesgo, no sabremos si es que funciona en un determinado momento. Aunque llegues al último en una carrera, siempre tendrás a los que no se atrevieron a correr, siempre tendrás detrás a los que no se atrevieron a correr, ¿no? Entonces, siempre tendremos una ventaja sobre ellos porque por lo menos nosotros nos arriesgamos a correr. La reputación es la marca personal. Fíjense, todos somos una marca. Y eso es lo que tenemos que aprender a vender, incluso en nuestro emprendimiento y ya posterior en nuestra empresa, todos somos una marca. ¿Por qué nos van a comprar? Porque somos buenos. Y tenemos que demostrarle que somos buenos, ¿no? La marca personal es lo que vendes, la reputación es lo que te compran, ¿no? Y la profesionalidad es lo que demuestras con tu conocimiento, con tu experiencia. La reputación genera oportunidades, la profesionalidad las aprovecha. Y para parecer un experto, deberás ser un experto en parecer. Simpático, ¿no? Networking. Todos tenemos que aprender a trabajar en equipo. No son las empresas las que contratan personas. ¿No? Son las personas las que contratan personas. ¿Por qué? Porque son atractivas para esa empresa, porque se necesita en esa empresa alguien con ese perfil, ¿no? Porque tenemos que aprender a apreciarnos, a presentarnos de manera, a ofrecernos, claro, en el buen sentido, de manera adecuada, ¿no? Tenemos que aprender a trabajar, a entender, a ser empáticos. Muchas veces se dice que la gente empática no necesariamente cae bien, ¿no? Al contrario, son los empáticos los que mejores relaciones tienen con la gente y a los que mejor se les puede escuchar y los que mejor trabajan en equipo. Entonces, tenemos que aprender a entender eso. El trabajo en equipo dentro de una organización siempre será fundamental. No esperes a ser valiente para actuar, ponte a hacer lo que harías si fueras valiente. Tenemos que empezar a movernos en este momento. Muchas veces el miedo nos va a mantener seguros donde estamos, pero en ese lugar no vamos a saber nada. No vamos a poder crecer, no vamos a poder salir, no vamos a poder arriesgarnos ni tener otras oportunidades.
Sí, estaremos muy cómodos ahí, pero de ahí de ahí nos saldremos. La valentía no es una emoción ni una actitud, es la consecuencia de nuestros actos. Vamos un poco centrándonos ya, entrando ya a lo que es un plan de marketing, empezando ¿por qué? Por el análisis FODA o DAFO, como también se le conoce, es analizar qué, es entender qué, nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Nuestras, ¿por qué? Porque, claro, ya con el desarrollo de la empresa, ya con el desarrollo de la idea hacia una empresa, esas debilidades, esas fortalezas, esas oportunidades, esas amenazas, obviamente se irán multiplicando, pero nosotros tendremos que aprender a controlarlas, a mantenerlas controladas, ¿no? El análisis FOD es un instrumento de gestión que permite dar una idea clara y rápida sobre la situación interna del proyecto de la empresa y del emprendedor, porque la empresa siempre va a ser el reflejo del emprendedor, de las personas que la iniciaron. Una empresa eficiente será el reflejo de sus cabezas que son eficientes. Una empresa desorganizada, mal planificada, será el reflejo de sus cabezas que no se organizan, no planifican de manera adecuada. Entonces, debemos empezar pensando, por eso quería empezar esta charla diciéndoles, o como analizamos en las otras láminas, que nosotros somos los que tenemos que poner orden primero dentro de nosotros o con nosotros mismos para poder empezar con nuestra organización, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a organizarnos nosotros mismos y a organizar nuestro entorno, porque ahí es donde se va a desarrollar nuestra actividad comercial, nuestro emprendimiento. ¿Qué es el análisis FODA? Pues no es más que el análisis de los factores internos y externos que de una u otra manera inciden en nosotros y nuestra empresa y tenemos que tomarlos en cuenta, ¿no? Y como nos dicen aquí, las fortalezas son aspectos únicos del modelo, ventajas competitivas, recursos materiales, las debilidades que son problemas financieros, carencias de cara al público, aspectos insuficientes, bueno, son bastante generales, ¿no? Pero con la idea que se establece en la parte de arriba, dice que son los factores positivos son los que favorecen la implantación del crecimiento de tu empresa, ¿no? Todo aquello que te va a favorecer tiene que ser positivo y es bueno aprovecharlo o tomarlo, ¿no? Y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues los puntos fuertes son aquellos que deberemos reforzar en un determinado momento. Las oportunidades, ¿con qué puntos fuertes quiero aprovechar estas oportunidades, ¿no? Las amenazas, ¿con qué puntos fuertes quiero reducir el impacto de las amenazas? Y las debilidades, ¿qué puntos débiles quiero mejorar, ¿no? Pero para llegar a este punto, sí, todos debemos entender cómo se desarrolla nuestra organización, cómo está creciendo nuestra organización, el entorno en el que está creciendo nuestra organización, para poder desarrollar de mejor manera, de una manera más clara, más centrada, más objetiva, cada uno de estos factores. Pero todos los emprendedores podemos empezar haciendo ¿qué? Pues no intentando, como nos dice aquí la idea, ¿no? No intentar ser emprendedores, que hoy sí voy, mañana tal vez, pasado quién sabe, ¿no? Si vamos a ser emprendedores, emprendamos ya, ahora. O sea, ¿qué me gusta a mí? Es que a mí me gusta cocinar, a mí me gusta estar en la cocina. Perfecto, empecemos haciendo unos sándwiches y vendiendo unos sándwiches en las oficinas o a los compañeros. Es momento de emprender, ¿no? Y si te sale bueno el sándwich, listo, a la semana siguiente le pones un poco más de ensalada, le pones más aderezo, tal vez le vendes un poquito más con un jugo, pero es irle dando fuerza ya a tu idea, a emprender. Ahora es cuando, ¿por qué? Ya hemos visto en la situación en la que está nuestro querido país, no da para más el servicio público y lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a movernos por nosotros mismos. Buscar las fuentes que nos provean de nuestros propios recursos a nosotros, a nuestros propios hogares, porque no podemos esperar que nos caiga el trabajo del cielo. Lo que tenemos que hacer es nuestro propio trabajo. Enfocar el tiempo necesario en los momentos adecuados, ¿no? Claro, tenemos que centrarnos en nuestro emprendimiento. El emprendimiento es una dedicación de tiempo completo, como dijimos hace unos minutos, para muchos proyectos muy exigentes desde el principio. Cualquier proyecto que ustedes vayan a empezar, cualquier plan, cualquier idea que ustedes tengan, que quieran empezarla, deben ponerle ganas y dedicación a tiempo completo, como les dije aquí. La mayor parte de esas iniciativas se originan y se desarrollan de forma gradual, pero dedicándoles tiempo completo.
Nada va a crecer de un día para el otro, no vamos a ser gerentes, ni dueños, ni empresarios de hoy para mañana. Todo tiene que ir siendo gradual, poco a poco, ¿no? Diversificar. Acuérdense que si nos quedamos estáticos, como les decía, el mercado es flexible. Y tomando la idea que tomamos hace unos minutos, si vamos a vender sándwiches, tendrá que ser sándwiches variados, ¿no? Sándwiches de pernil, de pollo, vegetarianos, veganos, ahora de todo eso. Un poco tenemos que ir diversificando. ¿Para qué? Para ampliar nuestra cobertura de mercado, ¿no? Emprender no es una obligación, es un camino alternativo y un camino también complementario en ocasiones al trabajo por cuenta ajena. Hay muchas personas que tienen su trabajo, pero también tienen su pequeño emprendimiento, y muchas veces es el emprendimiento donde le ponen más ganas, ¿no? Al trabajo van porque tienen que ir, el emprendimiento es porque quieren hacerlo, y ahí es donde está la razón de ser de los emprendimientos, ¿no? Buscar aquella cosa que nos llama la atención, que nos gusta, donde queremos estar nosotros, donde nos sentimos cómodos. Lo que se aprende cuando se emprende es que se puede emprender. Pues tenemos que ir aprendiendo de a poco. Por eso la lámina anterior decía, todo crecimiento tiene que ir escalonado, va de poco a poco. No podemos querer de hoy para mañana ser gerentes ni dueños. Esas empresas tienen que ir creciendo poco a poco con nuestra propia experiencia. Como dice por ahí, el ojo del amo engorda al caballo. Somos nosotros quienes tenemos que irle fortaleciendo con nuestra propia experiencia. Apostar por uno mismo es la única apuesta segura, porque debemos aprender a creer en nosotros. Nadie más nos va a ayudar, nadie más va a crecer. Bueno, sí vamos a encontrar ayuda, ya vamos a ver en las siguientes láminas, ya vamos a ver quién nos puede ayudar, ¿no? Pero nadie más nos va a crecer, nos va a creer, nos va a apostar por nosotros. Tenemos que empezar creyendo a nosotros mismos. Entonces, ya emprendes todos los días, y si lo conviertes en un negocio, entonces ese emprendimiento que ya está funcionando poco a poco, dale la forma de un negocio, ya establécelo de manera un poco más formal, fortalécelo y vas a ver cómo va creciendo, ¿no? Las ideas no mueren, pero sí la inspiración. Acuérdense que las ideas hay que ponerlas a funcionar. Si no funciona, hay que irle dando la vuelta hasta que pueda funcionar en un determinado momento. Para montar una iniciativa no hay que haber descubierto el agua tibia. Cualquier cosa que se te ocurra hacer, ponte a hacerla, a ver qué pasa. Una buena iniciativa siempre será buena. Pues en el camino es donde tú le irás dando forma, donde tú le irás adaptando a tus necesidades o a las necesidades del mercado, y vas a ver que es mucho más atractiva, se va volviendo atractiva, ¿no? Y a veces no sabemos lo que tenemos y lo que podemos hacer. Lo que pasa es que no lo hacemos, no lo intentamos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de salir de nuestro círculo de confort. Tenemos miedo a dar el siguiente paso, ¿no? Y eso es natural. Todos tenemos el miedo, pero es preocupante que el miedo nos llegue a vencer. Construir algo básico y mejorarlo. De ahí es donde nacen los emprendimientos. Una idea sencilla. Fíjense, las grandes cadenas a nivel mundial, ¿de dónde nacieron? Pues de ideas sencillas. Pollo frito, una hamburguesa con papas, una computadora que sea portátil, e increíblemente ahora son empresas gigantescas, ¿no? Si hablamos de McDonald's, si hablamos de KFC, si hablamos de Intel, si hablamos de Microsoft. Entonces, es cuestión de ir buscando una idea. Claro, la idea debe tener un valor agregado, ¿no? Eso es una condición que se tiene que buscar. El perfeccionamiento a veces, y curiosamente, es una excusa para no hacer, para no empezar, ¿no? Porque es que y pero, ¿no? Acuérdense de esas palabras, el es que y el pero siempre lastimosamente los tenemos muy a la mano en nuestro léxico, y eso es muy complicado, es parte de nuestra idiosincrasia y tenemos que aprender a sacarlos de ahí. El es que y pero, somos campeones, como dicen por ahí, para justificarnos nosotros mismos. Es que pero, siempre tenemos una excusa, o siempre alguien más es el culpable de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Eso no puede ser. Somos nosotros quienes tenemos que hacernos cargo, tenemos que enfrentarnos a esas mismas situaciones. Financia la iniciativa con ayuda de tu familia. ¿Se acuerdan cuando hace rato les dije, quién más va a creer en ustedes? Pues tus padres. Nuestros padres son quienes son las únicas personas a las que podríamos convencer para que nos apoyen. Si no podemos convencer a nuestros padres, no vamos a convencer a nadie más. Actuar hoy mismo y construir algo básico para irlo complementando en el tiempo. Es un poco para empezar nada más.
con esto voy a empezar. Claro, siempre será preferible empezar un emprendimiento haciendo lo que a nosotros nos gusta, un emprendimiento de lo que a nosotros nos gusta. El mercado nunca está preparado hasta que alguien demuestra que sí y los demás ponen cara de tontos, como nos dice aquí. ¿Por qué? Porque las cosas, como les decía hace un rato, los emprendimientos que han funcionado, que se han desarrollado en el mercado, son aquellos que analizaron perfectamente esa situación y pudieron encontrar el valor agregado adecuado, el valor añadido adecuado, la ventaja competitiva, la ventaja comparativa adecuada que les hizo sobresalir, ¿no? Y para eso tenemos ¿qué es lo que tenemos que hacer? Experimentar. ¿Fallaremos? Sí, muchas veces. Fallaremos muchas veces, pero tenemos que arriesgarnos. El que no arriesga no gana. Hoy en día, fíjense la nota aquí abajo, Internet es un campo de pruebas muy barato para poner a prueba los proyectos tecnológicos, ¿no? Y los proyectos, si ustedes se ponen a ver en Internet, en las redes sociales, hoy hay un sinfín, un sinnúmero de empresas de toda índole, de todo campo. Entonces, son personas que van experimentando, van viendo cómo funciona sus propios experimentos, sus propios emprendimientos, dándole pequeñas variaciones a ver que se vayan adaptando de mejor manera a una determinada situación, a un determinado mercado. Ese es el experimento que nosotros tenemos que ir haciendo de manera permanente hasta encontrar la ventaja, ¿no? La característica que nos dé una ventaja competitiva o comparativa. Si no ganas lo que vales en tu trabajo, tienes que emprender. Muchas veces decimos, no, pero pagan muy poco. Pues emprende. ¿Qué estás esperando? Tienes que empezar a buscar algo que te guste, ¿no? Podemos quejarnos de los sueldos que tenemos en el mejor de los casos y no hacer nada, ¿no? Te quejas y no haces nada. O también puedes puedes empezar a considerar un emprendimiento que te dé un valor agregado, una nueva entrada. Los mejores emprendimientos son aquellos, como les decía en alguna lámina anterior, en los que hay personas que tienen su trabajo, pero tienen también su emprendimiento y poco a poco lo van sacando al frente, ¿no? Eso es cuestión de irle poniendo luchas. Sí, es complicado, sí, nadie ha dicho que sea fácil, pero es una forma de irla fortaleciendo. Al decir nuestra suerte es compatible con intentar mejorarla, pues no estaría muy bien, porque lo que tenemos que hacer aquí es enfrentar esos defectos, esos problemas que en un determinado momento podemos tener para fortalecer nuestro emprendimiento. Te sientas como te sientas, haz lo que tienes que hacer. Hacia allá es donde tenemos que ir. ¿Y qué es lo que van a hacer ahora? Pues empiecen a pensar, empiecen a madurar aquella idea que tienen ustedes en su mente, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren proponerle al mercado, qué es esa idea que les va dando la vuelta desde hace un buen tiempo en su mente, pues sáquenla, pónganla a funcionar, empiecen a experimentar, a ver cómo les va y después me podrán contar. Eso es todo lo que les podría compartir en esta conferencia. No sé si es que alguien tenga alguna consulta. Pauli. Gracias por tu exposición, Francisco. A continuación vamos a formular algunas inquietudes que se han ido presentando en el chat del live por parte de los asistentes y que agradecemos tu contestación, Francisco. Nos pregunta Daniel, ¿cómo identificar una idea de negocio? Pues habrá que ponerla a funcionar. Primero dependerá mucho de la idea, dependerá mucho del campo del negocio en el que queremos, ingresar. Las ideas, como les decía hace un minuto, no van a funcionar si no las ponemos en práctica. ¿Cómo identificamos una idea de negocio? Pues porque funciona. Tiene que empezar así. Hay que empezar experimentando. Eso les decía, si vamos a emprender, por ponerles un ejemplo de lo que les decía hace unos minutos, si vamos a empezar emprendiendo y me gusta la cocina, se me puede ocurrir que empiezo vendiendo sándwiches. Empiezo vendiendo sándwiches y les voy dando forma, ¿no? Los sándwiches de pernil, sándwiches de pollo, sándwiches veganos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el negocio funciona, pues esa es la idea del negocio que tiene que funcionar, ¿no? Ya después le iremos fortaleciendo, tal vez acompañándole con aguas aromáticas, con jugos, ya tal vez ubicándole en un local. Pero, o sea, ¿cómo identificamos? Pues cuando empiece a funcionar. No le encontraría yo
otra respuesta de eso. Gracias. Laura nos pregunta, ¿nos recomendaría endeudarnos para emprender? Pues depende con quién. Depende con quién. En este momento, aprovechando un poco la pandemia, si es que vale el término, el Ecuador está recibiendo algunos préstamos que los está destinando, por lo menos de lo que se dice, los va a destinar a la reactivación económica. Entonces, me parece a mí que las organizaciones estatales, entiéndase, Ban Ecuador, lo que fue el Banco de Fomento, la Corporación Financiera Nacional e incluso el MIPRO, están entregando líneas de crédito para emprendedores, ¿no? Entonces, obviamente, a ellos hay que presentarles el plan de negocios armado, la idea del proyecto perfectamente armado y con su parte financiera que funcione, es decir, mostrarles que dentro de 3, 4, 5 años, porque ese sería el tiempo lógico para empezar el periodo de recuperación, es un emprendimiento que va a funcionar. Entonces, con ellos sí sería. Claro, el sistema financiero nacional también entrega créditos para emprendimientos, pero hay que ver las condiciones también. Muchas veces, y perdón por la expresión, me parece que por pedir un préstamo para un emprendimiento terminamos vendiéndole el alma al diablo y no es tan adecuado eso. Entonces, hay que ver quién puede prestar un crédito de manera adecuada, con plazos adecuados, con intereses no tan altos, justo para los emprendimientos, para un emprendimiento. Gracias. Mayra Ceballos nos pregunta, ¿cuál es el tiempo prudente para ver resultados y saber si el negocio tiene futuro? Todo proyecto establece que el periodo de recuperación es por lo menos 4 o 5 años, justo como decíamos hace un minuto. Entonces, por eso les decía, ningún emprendimiento que se considere emprendimiento inicia hoy y termina en 6 meses. Los emprendimientos como tales, para considerarlos como tales, tienen que durar más de un año, por lo menos 2 años. Ahí decimos que es un emprendimiento. Después se los va fortaleciendo y ya se convierten en una pequeña empresa, una microempresa, una mediana empresa. Entonces, las ideas tienen que mantenerse en el tiempo. Eso les comentaba que un estudio de la Universidad de Oxford con un instituto que lastimosamente se me va en este momento el nombre, estableció que el Ecuador es la cuarta economía a nivel latinoamericano que tiene emprendimientos, lo que nos parece fantástico. El problema es que esos mismos emprendimientos no duran en el tiempo, o sea, duran un año y medio. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues porque muchas veces no se les ha dado la capacitación técnica, no empiezan con el conocimiento técnico adecuado para poder fortalecerlos en el camino. Empezaron, ¿por qué? Porque eran emprendimientos de necesidad. Y ahí es donde muchas veces empezamos fallando. Los emprendimientos de necesidad, aunque empiecen por necesidad, necesitan el fortalecimiento técnico, un equipo de trabajo, o por lo menos el conocimiento técnico necesario en el emprendedor para poder fortalecerlo en el camino. Tiene que durar, por lo menos, para considerarlo un buen emprendimiento, por lo menos unos 2 años. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil, y en las condiciones económicas en las que está el país, es mucho más complicado, pero no se puede considerar un emprendimiento con menos tiempo. O sea, pararme a vender mandarinas, perdón por la analogía, pararme a vender mandarinas en un semáforo no es ser emprendedor. Eso no tiene para nada de emprendimiento. El emprendimiento es darle forma a una idea de negocio y que ésta dure en el tiempo, por lo menos los 2 primeros años. Una vez que pase ese lapso de tiempo, podemos considerarlo un emprendimiento y ya podemos empezar a verlo como una microempresa. Gracias. Mecha Costa nos pregunta, ¿cuál es la base principal para identificar el análisis situacional? Perdón, no te escuché. Mecha Costa nos pregunta, ¿cuál es la base principal para identificar el análisis situacional para emprender? A ver, el análisis situacional parte del análisis FODA, si es que es para allá en ese sentido la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que nuestra empresa esté bien. Ahí es donde empezamos el análisis de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, y saber que las fortalezas y las oportunidades son más que las debilidades y las amenazas. En ese contexto debemos entender que la empresa estaría lista, no significa que aunque estemos bien ahí, puede salir a competir. Tendremos que hacer un análisis de mercado también, y para eso es la investigación de mercado, para saber qué producto voy a ofrecer, en qué características, quiénes van a ser mis competidores, qué precios voy a tener. Entonces,
una vez que terminemos ese análisis, o tengamos, perdón, toda esa información, la analicemos, podremos entender, tener un análisis situacional más real de nuestra organización y tomar las decisiones adecuadas para saber cómo, cuándo y dónde va a salir el producto o el servicio al mercado. Gracias. Cristian López nos pregunta, ¿cómo reinventarme en un negocio que ya está instalado, pero se encuentra en recesión por la pandemia? Esa es una muy buena pregunta. Pues habrá que reinventarle otra vez. Los emprendimientos como tales tienen que irse adaptando a las necesidades e incluso tienen que ir saliendo nuevos emprendimientos. En esta pandemia hemos visto cómo lastimosamente muchas empresas a lo largo del país han desaparecido porque el trabajo, el giro de negocio que tenían tuvo que detenerse, ¿no? Por obvias razones. Pero hubo otras que siguieron desarrollándose de manera adecuada. Pues habrá que, a ese emprendimiento, y ya esté funcionando, habrá que darle el giro adecuado. Por ejemplo, se me ocurre, muchos creyeron que los restaurantes no iban a funcionar. Pues hay muchos restaurantes que se diversificaron y le dieron la vuelta. Ya no, el cliente ya no va donde ellos, sino ellos van donde el cliente, instalaron su propio servicio de entrega y siguieron funcionando. Claro, encontrar esa oportunidad o desarrollar esa idea, ver esa oportunidad en el futuro, no fue fácil porque ya tuvieron que despedir gente, tuvieron que disminuir recursos, tuvieron que cerrar un tiempo el local. Sí, pero todo tiene que tender a mejorar. No, como les digo, no es fácil, nadie ha dicho que sea fácil, pero hay que ir buscando las oportunidades. Todos los negocios en este momento tendrán que reinventarse y cuando, Dios mediante, en un futuro salgamos a la nueva realidad, deberemos entender que esa nueva realidad tiene que orientarnos a adaptarnos a las diferentes necesidades o a las nuevas necesidades en las que estamos en este momento. Gracias. Karina nos pregunta, ¿qué tanto incide el marketing en un emprendimiento? Es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque el emprendimiento es una empresa, ¿no? ¿Y cómo vamos a aplicarle el marketing? Pues, como les decía, ¿qué es el emprendimiento? ¿Qué es ese emprendimiento? Pues es el resultado de nosotros, es nuestra imagen. Por eso les decía, empresas que tengan su cuerpo directivo organizado, pues serán organizadas y planificadas y podrán apuntar hacia el futuro. Ahí es donde empezamos. El plan de marketing que nosotros tenemos que aplicar a nuestra organización tiene que empezar viendo al futuro, pero organizándonos desde nosotros mismos. El marketing es fundamental porque tiene que vender la idea, tiene que vender la presentación, tiene que vendernos el producto o el servicio de esa empresa. Es una herramienta que no la podemos dejar a un lado porque además nos sirve para hacer el análisis del mercado y de la competencia en el que la tenemos alrededor y que también nos están viendo a nosotros. Ojo, nosotros no es que nosotros estamos entrando al mercado y solamente nosotros vamos a aplicar esas estrategias. Muchas veces no nos damos cuenta y hay competencia que se está fijando también en nosotros y eso también hay que tener en cuenta el momento que se planifique. Gracias, Francisco. Paul Rodríguez Muñoz, buenas noches, excelente exposición. ¿En nuestro país es necesario la generación de emprendimientos de base tecnológica? Pues yo creería que sí. Ahora, en esta nueva realidad, yo creería que sí. Aunque el país tecnológicamente no ha logrado despuntar, no ha logrado desarrollarse de manera adecuada, yo creo que esta es la oportunidad para poder tener emprendimientos de ese tipo, pero siempre y cuando tengan un valor agregado, como les digo siempre, un valor añadido, una consideración que las otras empresas no tengan. Porque si vamos a sacar empresas tecnológicas que hacen lo mismo que hacen las otras que tenemos aquí en el mercado, pues no tiene sentido. La idea será siempre sacar algo nuevo, algo innovador. La palabra innovación es la clave. Gracias. ¿Existe en el Ecuador un inventario de necesidades del mercado o la sociedad es la que orienta hacia qué actividad emprender? Normalmente, bueno, que exista un banco o una información sobre esa, desconozco, no creo que la exista. Pero si nosotros queremos encontrar qué es lo que necesita el mercado, qué es lo que
el mercado quiere quiere satisfacerse, pues para eso está la investigación, las investigaciones de mercado, ¿no? En las determinadas áreas, ya sea en los productos o en los servicios, tendremos que hacer una investigación de mercado para saber qué clientes y qué tipo de necesidades tienen todavía insatisfechas. Esos nichos de mercado son los que nosotros tendremos que aprovechar. Gracias. Agustín Chango Luisa nos pregunta, ¿el emprendedor se puede convertir en empresario? Claro que sí, claro que sí. El emprendedor de hecho, el emprendedor es un empresario chiquito. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. El tiempo en el que su empresa, su emprendimiento se ha desarrollado. Como les decía, mientras más tiempo tenga el emprendimiento en el mercado, más se va a fortalecer, claro, y esa experiencia le servirá al emprendedor para volverse empresario, ¿no? Porque la empresa empezará a crecer. Por eso les decía, de un emprendimiento pasamos a una microempresa, a una mediana empresa, a una gran empresa y Dios mediante, ojalá a un consorcio internacional o a una multinacional. Para seguir con esa pregunta, Junior José Ochoa nos pregunta, ¿para emprender como una microempresa sería una fortaleza u oportunidad manejarse con socios o preferible manejarse solo? Dependerá del ámbito de la microempresa. Dependerá mucho del campo en el que se vaya a desarrollar esa microempresa. Ahora, no es malo que se tenga socios, ¿no? Siempre y cuando las cosas, perdón, empiecen claras y cada uno tenga su punto de acción y su punto de interacción entre todos. No está mal, pero dependerá también mucho del tipo de microempresa, del sector, del giro de negocio en el que se vaya a entrar. Gracias. Juan Carlos Durán Muñoz nos dice, yo tengo una idea, pero es en grande. Estoy en detalle del proyecto para presentar a la institución financiera. ¿Es recomendable que como primer emprendimiento sea un proyecto grande? No veo por qué no, pero a grandes proyectos también vendrán grandes dificultades, ¿no? Mi recomendación sería empezar un poquito retrocediendo un poco, que no signifique que eso va a retrasar el desarrollo de la organización, sino más que nada para aprender un poco desde las bases, para entender la empresa en el mercado, entender un poco la competencia de esa empresa también en el mercado y poder desarrollarla de mejor manera. No está mal que soñar en grande. Como dicen por ahí, si le apuntas al sol y no le pegas, pero por lo menos alguna estrella sí le vas a dar. Está bien, pero siempre y cuando el proyecto esté bien esquematizado, bien desarrollado y se entienda de manera adecuada todo el entorno del mercado y todo lo que ellos son, proveedores, competencia, clientes y todas esas relaciones. Gracias, Francisco. Bueno, hemos llegado al fin de este masterclass. Estimados presentes, les agradecemos nuevamente por su asistencia a este evento que contribuye no solo al conocimiento en las aulas, también aporta para el desarrollo de la sociedad al permitir que todos ampliemos nuestros conocimientos en el campo del marketing y su importancia para el desarrollo de los emprendimientos. Una felicitación al máster Francisco Pérez por su valiosa exposición en este tema y su compromiso que tiene con la educación. Y les invitamos a participar en los próximos eventos que se desarrollarán en nuestra carrera de administración. Muy buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias.